Después pasó su adolescencia acá en Argentina, es de madre argentina y de padre ecuatoriano chileno, ¿no? Algo así. Bueno, un gran viajero, ha estado por todo el mundo. Después de Argentina cayó por República Dominicana y finalmente, después cayó estuvo 10 años en Nueva York, donde se estuvo dedicando como humorista gráfico, con chistes freelance, un montón de revistas muy importantes, como Saturday Evening Post, Cracker y infinidad de revistas. Después hizo pie en Puerto Rico, donde fue principal impulsor del humor gráfico y la caricatura en Puerto Rico. Ahí ha sido presidente de la Asociación de Caricaturistas por mucho tiempo, ha sido el humorista editorial de Vocero, ha ganado todos los premios de caricaturista, mejor caricaturista, humorista del año, de López y Press. Ha escrito un par de libros sobre la historia del humor en Puerto Rico, uno publicado en Alcalá de Henares, otro publicado también en Puerto Rico, y bueno, y aparte es un investigador del tema. Y bueno, y está esta charla que vamos a dar ahora. Bueno, estos son los chistes de él acá en la muestra. Esta charla ya la dio él en Nueva York, la dio en varias universidades de Puerto Rico, lo dio también en Alcalá de Henares, y bueno, y ahora tenemos nosotros la suerte de tenerlo acá, con esta conferencia ilustrada del humor gráfico de los egipcios hasta nuestros días. Bueno, gracias Santiago, más larga que mi conferencia. Muy agradecidos a todos por la presencia. Comenzaré diciendo que cuando yo tenía unos 5 añitos y ya me interesaba el dibujo humorístico, yo dibujaba en las paredes de mi casa, hacía pequeñas revistitas y me ayudó mucho el ver alrededor de mi casa habían dibujos que mi madre había hecho. Mi madre había sido una gran caricaturista y eso me estimuló mucho para yo seguir dibujando. Pero mi noción del dibujo era que Walt Disney había inventado el dibujo humorístico y que el Pato Donald y que el ratón Mickey eran los antepasados. Pero muchos años más tarde, cuando la familia se mudó a Estados Unidos, tuve ocasión de ir a una exhibición en el National Art Gallery, la Galería de Arte de Washington, D.C., a una exhibición del gran satirista francés Honoré Daumier. Para mí eso fue un impacto muy grande porque desconocía que había un caricaturista, cuando digo caricatura y caricaturista, en Puerto Rico se le dice caricatura a todo. Aquí en la Argentina y en muchos países de la América Latina, caricatura se refiere exclusivamente a un dibujo cómico de la cara. Si ustedes me escuchan decir caricatura, es que estoy hablando en términos genéricos de todo lo que sea el dibujo humorístico. Enmarcada en mi casa, y al regresar a Nueva York, me metí en la Biblioteca Nacional a estudiar la vida y obra de Daumier, y eso me remontó hacia los predecesores de Daumier, y no hubo forma de ponerle un fin a eso, porque seguí para atrás, hasta llegar hasta la época de los egipcios. Y a raíz de ese estudio, una investigación que llevó varios años, llegué a algunas conclusiones, 5 conclusiones específicamente. Con el permiso, me voy a colocar mis. Número 1, la caricatura es la última
de las expresiones artísticas del hombre. Más adelante en la charla les voy a explicar a qué me refiero. Número 2. La caricatura es la más tímida de las artes. Esto se debe a la poca tolerancia que tenemos a la burla, al escarnio, al ridículo. Pero irónicamente, una vez que esta es aceptada por la sociedad, puede llegar a convertirse en la más audaz y atrevida de las artes. Número 3. La caricatura aparece solo después que el hombre comienza a apreciar la belleza en su medio ambiente y sus manifestaciones artísticas son reflejo de esa belleza. 4. Debido a la timidez que mencionaba del dibujo humorístico al principio, este sigue un patrón ascendente muy cauteloso, ganando terreno poco a poco, como tratando de no ir ofendiendo. Y quinto, mi última conclusión es que si el mundo se acabara, este patrón del dibujo humorístico se volvería a repetir tal cual. Las primeras manifestaciones artísticas del hombre tienen que ver directamente con todo aquello que es importante en su contorno. La casa, el sobrevivir. En comparación a las demás artes, el cartoon está alrededor de un siglo atrasado. Tanto la música como la cultura y la literatura alcanzaron su cúspide en siglos anteriores. ¿A qué se debe esta tardanza? Una breve mirada a la naturaleza del humor como expresión artística nos dará la respuesta. Como les decía, cuando el hombre comienza en la faz de la tierra, no tiene tiempo para expresarse artísticamente. Está demasiado ocupado con sobrevivir. Una vez que comienza a ganar un poquito de control en su lucha contra el medio ambiente, es que empieza a buscar algunas formas de expresión artística. Estas son siempre simples y convencionales, y están relacionadas con las que tienen un significado inmediato para él, tales como la cacería o la guerra. Luego hacen su aparición la música, el canto, la literatura, la pintura, la escultura y otras artes, o sea, las expresiones más sutiles o sofisticadas. A medida que va aceptándose su sociedad, las manifestaciones del hombre aumentan en belleza. Y es justamente en este momento en que el humor va a hacer su aparición como expresión artística. Su sentido de la belleza, al mismo tiempo desarrolla su sentido de crítica de todo lo opuesto o contrario a la belleza. En esta caricatura que yo hice, tenemos a un romano admirando una de esas hermosas esculturas que nos dejó la civilización greco-romana, y tenemos a una mujer no muy bonita, que digamos, que le está diciendo, este es un inglés castellanizado, hola, good looking, hola, buen mozo, hola, good looking, está diciendo, ¿no? Toda civilización que nos ha legado muestras de belleza artística, tanto como Grecia, Roma y Egipto, nos han dejado también muestras de arte humorístico. Por otra parte, todas aquellas sociedades que han estado en lucha constante por sobrevivir, tales como las razas indias, desde
desde la Patagonia hasta Norteamérica, en África, los nómades, los gitanos, etc., no nos han dejado ninguna muestra de arte humorístico. Las grandes civilizaciones del mundo fueron destruidas y no sería hasta el siglo XI que el mundo saldría del oscurecimiento. En este periodo notarán ustedes que no se encuentra absolutamente ninguna muestra de arte, ni mucho menos de arte humorístico. Pero a medida que el arte vuelve a aflorar, culminando en el Renacimiento y el Barroco, es decir, cuando las manifestaciones de belleza artística comienzan a reaparecer, es que el humor hace su aparición otra vez. Humor egipcio. Esta es una escala ascendente de la forma cautelosa como el humor va a ir desarrollándose, pero vuelvo a eso más tarde. Aquí tenemos una caricatura egipcia. Esta representa una orquesta de animales. A lo mejor, posiblemente, no lo sabemos, puede haber sido una sátira de alguna orquesta desafinada, y el artista que hizo este fragmento decidió representarlo como animales. Esta escultura egipcia lee: para hacer el pan como yo no hay dos. Los griegos y los romanos, civilizaciones de un buen gusto exquisito, tenían un refinado sentido del humor. Sabemos de un cartoonist, un dibujante de humor griego llamado Pausón, contemporáneo de Aristófanes, el maestro de la comedia griega. Lamentablemente, debido al clima húmedo de estos países, no se han preservado muchos ejemplos de humor gráfico. Lo único que nos ha quedado está en las ruinas de Herculáneo en Grecia y Pompeya en Italia. En un viaje que hice a Pompeya pude apreciar en algunos frescos algunas caricaturas, algunas de ellas eróticas, la mayoría de ellas eróticas. Los griegos, tal como nos indica su mitología, tenían una serie de dioses como Júpiter, Apolo y otros, pero al mismo tiempo tenían una serie de dioses cómicos a los cuales adoraban estrictamente para su diversión. Por ejemplo, los sátiros eran caricaturas de la vida animal, de apetitos carnales que vivían en los bosques. Y las arpías eran la caricatura de la muerte misma. Veamos algunos de la nariz. La verdad es que si uno fuera a juzgar la fisonomía de los griegos por sus apéndices nasales, echaría por suelo la teoría del perfil griego. A propósito, la nariz parecía fascinar a los griegos hasta el punto de la incontrolable hilaridad. La antología griega contenía varios epigramas sobre este particular. Les leeré algunos de ellos. De acuerdo a nuestros estándares de lo que es el humor hoy, hoy nos parece más bien un humor muy ingenuo. Sin embargo, son interesantes para ver qué es lo que hacía reír a nuestros ilustres antepasados griegos. Dice así: Andreas miraba por su ventana para escaparse con la ayuda de cuerdas, pero no podía arreglárselas porque, por más que trataba, finalmente vio la nariz de Antimachus en donde apoya una escalera y se escapa. El otro epigrama
dice así: pon tu nariz delante del sol y tú tendrás un cuadrante solar que siempre te dirá qué hora es. Y el tercer epigrama dice: Proclus no podía sonarse la nariz con la mano, pues tenía la mano más corta que la nariz. Y cuando estornudaba, no se decía a sí mismo que Júpiter me guarde, pues él no se oía estornudar, dado que su nariz estaba demasiado lejos de su oreja. Está muy bien, porque la verdad que este es un humor pero muy antiguo. Lo cito porque en realidad es algo interesante. De las ruinas de Pompeya salieron varias figuras humorísticas y dibujos. Como verán, los temas son obvios, tal como observamos en este dibujo que se burla de dos pigmeos. Uno pinta mientras el otro posa. Ahora les mostraré un cartoon o un dibujo humorístico hallado en una pared de Pompeya, no por su valor artístico, ya que no lo tiene, sino más bien como un ejemplo de una expresión popular primitiva. Esto es en realidad un grafito escrito, dibujado por un un anticristo contrario a todos los que en aquella época empezaban a adorar a Cristo. Y el texto dice Promeneos adorando a su Dios, y muestra el crucifijo donde en vez de Cristo hay un asno. Y es del año 32 después de Cristo. Del siglo VI al XI hay una carencia absoluta de humor gráfico debido a la era de oscurantismo en que se sumió el mundo después de la destrucción de las grandes civilizaciones por los bárbaros. En el siglo X el mundo renació. Poco a poco el arte comienza a ganar en calidad y finalmente a mediados del siglo XV se llega al punto más alto del Renacimiento, al que sigue poco después el Barroco. Las artes entraron entonces en un nuevo periodo de belleza con valores tales como Da Vinci, Miguel Ángel y otros. Y es en esta época que vemos aparecer el humor otra vez tímidamente. Sus primeras muestras son simples e ingenuas. Estas pueden hallarse en manuscritos franceses de la época y muestran animales en diversas actividades. Fíjense como los primeros temas de los humoristas son los animales, porque son los que menos van a tener la oportunidad de quejarse de la burla. Animales en diversas actividades, tales como tocando instrumentos musicales o envueltos en actividades bélicas. Las próximas manifestaciones de humor que hallamos son algunos ataques contra temas obvios, tales como el mal y el pecado, sin duda influenciados por la gran ascendencia que tenía la Iglesia en la época medieval. Algunos dibujos humorísticos muestran versiones dramatizadas del infierno y de los pecados capitales. Aquí vemos uno de los gargoyles de la iglesia de Notre Dame en Francia. El diablo particularmente era caracterizado hasta extremos grotescos, más que caracterizado, deberíamos decir caricaturizado. Es en el siglo XVI que el humor recién comienza, se atreve a usar como objetivo
al hombre directamente, tal como podemos ver en este grabado titulado Un paisano y su mujer. Las caricaturas de este grabado son excelentes. Y hablando de caricatura, el gran Leonardo da Vinci también nos dejó este estudio de caricatura. Yo me atrevería a decir que posiblemente Leonardo da Vinci haya sido el primer caricaturista de rostro. El humor parece seguir un patrón de desarrollo gradual y cauto, tímidamente, como para no ofender a nadie. Fíjense ustedes, el primer nivel que siempre va a utilizar el humorista gráfico son los animales, como pudimos ver anteriormente. Segundo nivel, se atreve a ir a lo obvio, a aquello con lo cual la Vox Populi está mayoritariamente en contra, como en el caso de los pecados, el infierno, el diablo, etc. Una vez superados estos dos niveles, el dibujante se atreve a ir a los temas de fantasía y el humor absurdo. Luego, el quinto tema es la política, la religión, sí, la política. Y muchos de esos trabajos de caricatura contra los líderes políticos no eran firmados. Nadie se atrevía a firmar esos trabajos. El tema favorito del caricaturista es la religión. Tampoco eran firmados esos dibujos. Hasta que el caricaturista se atreve a llegar a los temas que son considerados tabús o sagrados, tales como el sexo y, por último, la religión en su más alta expresión, que es Dios. Hay una revista española que se llama El Jueves. El Jueves es la primera publicación en la que yo he visto una tira cómica que se llama Dios. Quizá después de todos los años del franquismo es que vino ese destape de los españoles, y son los únicos que yo sepa que se han atrevido a hacer una tira cómica utilizando a Dios como el personaje principal. Ocurre en el punto en que una sociedad llega a su máximo punto de sofisticación o seguridad en sí misma. La imprenta había sido inventada en el siglo XV y en el siglo XVI la industria del libro estaba en pleno apogeo. Hicieron su aparición entonces varios libros humorísticos, tales como Son Trollatí o Sueños Picarescos, del cual pueden observar esta caricatura. Pero el más grande humorista gráfico del siglo XVI fue sin duda Peter Bruegel. Este tenía un gran sentido del humor, hasta el punto que le dieron el mote de Bruegel el chistoso. Bruegel es el precursor de Hogarth, Daumier y los grandes humoristas de hoy. Quizá fue el primer satirista gráfico. De él tenemos estas dos estampas. La primera se llama Los Gordos y la segunda Los Flacos. El siglo XVII es enfatizado por una nueva era de enriquecimiento espiritual debido a los nuevos descubrimientos en las ciencias
y las exploraciones de ultramar. Eso va a abrir a los humoristas un campo nuevo para ellos poder desarrollar su humor. Y si al mundo se le abrieron nuevos horizontes, el humor responde a este nuevo despertar, liberándose de los cánones rígidos de los siglos previos y comienza a entrar en el campo de la fantasía. Un excelente ejemplo es este grabado italiano titulado Il mondo alla riversa, el mundo al revés, que como se verá, lamentablemente no está muy claro porque de donde yo fotografié este grabado, el libro no me permitía hacer una reproducción muy buena, pero el chiste acá es que está todo al revés. En vez de el granjero con el buey arando, es al revés. El buey está llevando al granjero y así por el estilo. Todo esto es al revés. Esto es nuevamente algo que les causaría mucha gracia en aquella época. O editorial hace su primera aparición. Estos consistían en ataques ingeniosos pero leves contra la monarquía, tal como vemos en este grabado del francés Bossuet en contra del rey Luis XIII. El siglo siguiente se caracteriza por una serie de eventos sociales y políticos que culminarán con las revoluciones norteamericana y francesa. Y es en esta época que vemos cómo los artistas del humor parecen multiplicarse. En la primera mitad de este siglo tenemos el trabajo del gran satirista inglés Hogarth. Hogarth introdujo una nueva técnica que aún hoy los dibujantes usamos: relatar una historia humorística en varios cuadros. En la segunda mitad del siglo XVIII, los cartoons aumentan sus ataques contra la monarquía y contra la iglesia. Pero antes de eso, les quiero mostrar algunas caricaturas que los humoristas hacían de la moda femenina. A propósito, la moda femenina ha sido uno de los temas favoritos de los dibujantes a través de los siglos. Aquí tenemos a un buey con un sombrero de la época. Aquí tenemos a unas parejas a las cuales se les dificulta la comunicación por los sombreros de la época, que eran hacia adelante, muy exagerados. Aquí tenemos otro sombrero y vemos cómo los pájaros están haciendo nido en el sombrero. Esta es una caricatura de un humorista inglés, Cruikshank, una cosa muy naïve, muy sencilla, de papá y mamá elefante meciendo al elefantito. De una pareja de aquel siglo. Y esta es una caricatura de Hogarth, es costumbrista, una cosa costumbrista. El dibujo que estamos viendo ahora posiblemente sea el primer cartón político que se haya hecho. Fue una idea de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin se la pasó a un ilustrador, a un dibujante, y muestra a Gran Bretaña personificada por esa mujer, y vemos que tiene cortadas sus extremidades personificadas por cada una de las colonias de Estados Unidos en aquella época, Virginia, Nueva York, Massachusetts, etc.
es muy posible que esta caricatura, hecha en 1774, haya sido una causante, motivante de la revolución que vendría en 1776. Estos dibujos que vamos a ver ahora de Francia fueron hechos durante la Revolución de 1789. El primero es titulado La huida de la familia real. Este otro es una caricatura del rey Luis XVI, dibujado como un cerdito. Y esta otra es de María Antonieta. También se utilizaban mucho los animales para satirizar y exagerar el golpe cómico del dibujo. Pero también la Revolución Francesa fue acerbamente criticada por sus excesos, como podemos observar a través de este cartoon alemán intitulado irónicamente Fraternidad, que era uno de las tres consignas de la Revolución Francesa. El caption dice Bruderschaft, que es hermandad, pero que están todos peleándose. En el siglo XIX, el humor gráfico adquiere una cierta riqueza y calidad, convirtiéndose así en el precursor del cartoon de nuestros días. En 1830 aparecen las primeras revistas satíricas. La primera fue la Caricature y Charivari en Francia. En Alemania tenemos Fliegende Blätter, que significa las hojas que vuelan, y en 1841 hará su aparición el famoso Punch en Inglaterra, y luego Judge. Esta es una portada de la revista Judge de Estados Unidos. Con el advenimiento de estas revistas se forjó un nuevo tipo de artista cómico. Estas publicaciones representaban para ellos un sitio permanente de salida para sus trabajos. Por lo tanto, y al contrario de sus colegas del pasado, podían dedicarse por entero al dibujo humorístico. En Inglaterra tenemos el trabajo de Cruikshank. Este dibujo se llama Elección Difícil, en el cual cierto rey de Tombuctú, en África, ofrece a un capitán inglés la mano de una de sus tres hijas. Esta es a tomar una forma muy fuerte a medida que se fueron descubriendo los otros países, en África, en India. Empezamos a ver unas muestras de racismo muy a menudo caricaturizadas. Pero indudablemente el mejor artista de este periodo fue Honoré Daumier. No solo fue un gran satirista, sino uno de los más notables artistas de todas las épocas. En pocos casos ha sido tan acertada la frase «la pluma es más poderosa que la espada». Con sus dibujos atacó violentamente la politiquería, la corrupción y las otras fuerzas del mal de su época. Daumier fue el primero en apartarse del dibujo realista e introdujo la expresión cómica, muy parecida a lo que vemos hoy en los dibujos de humor de las revistas. Aquí tenemos una sátira contra la guerra. Y este otro fue un personaje que él creó, que se llamaba Robert Macaire, y yo creo que podemos decir, sin duda equivocarnos, que Honoré Daumier fue el primero en inventar un personaje de historieta que el público lo seguía con asiduidad
en las revistas semanales de humorismo. Quiero hacer una muy breve exposición de las revistas satíricas. Es en la época del siglo XIX que los artistas del humor van a estar más productivos que nunca. La caricatura política como la conocemos hoy, o sea, como parte de la sección editorial de un periódico, no existía aún. Aunque ya circulaban periódicos de circulación general, los primeros aparecieron en Alemania en 1609, en Inglaterra en 1622 y Francia 1631. No se había inventado todavía el método de clichés que permitiría la reproducción de ilustraciones en la prensa. Las caricaturas dependían más bien de rudimentarios medios de difusión. Se imprimían por litografía en hojas sueltas que se vendían a precios módicos. La mayor parte de las veces eran acompañadas de versos picarescos alusivos a eventos comunitarios, chismes del momento o alguno que otro político caído en desgracia. En otras oportunidades, cuando el tema era en contra del gobierno, se pegaban subrepticiamente como pasquines en las paredes. Claro que el caricaturista se cuidaba muy bien de no firmar sus trabajos. Cabe mencionar el trabajo de Goya. Obviamente de Goya como pintor se ha dicho todo, pero al ver sus grabados sobre los horrores de la guerra e injusticias de su época, llegamos a la conclusión que era también un satirista de primerísima vocación. Lamentablemente en la época de Goya todavía no existían las publicaciones satíricas y siempre me ha quedado la duda si acaso Goya no hubiese abandonado los pinceles para unirse a sus colegas dibujantes que muy pronto empezarían a descollar en las revistas del género. En Rusia, durante la época napoleónica, los caricaturistas volvieron por su fuero luego de levantarse un estatuto oficial que había prohibido durante 200 años cualquier tipo de caricatura. En Argentina, desde 1810, año de la independencia, hasta 1825, el sacerdote franciscano Francisco de Paula Castañeda publicaba hojas sueltas con gran profusión de dibujos festivos. Y en Venezuela, para la misma época, se distribuyeron varios grabados caricaturescos con alusiones a las luchas por la independencia de Venezuela y Ecuador. Muchos de estos por encargo del propio Bolívar. Más interesante aún, después de revisar la documentación de la época, uno llega a la conclusión que la caricatura en el siglo XIX posiblemente haya sido el medio de comunicación masiva más popular de lo que se le ha reconocido hasta ahora. Hay que recordar que la inmensa mayoría de los pueblos en aquel momento eran analfabetas y por lo tanto la caricatura cumplía a cabalidad la función de informar y moldear la opinión pública. De hecho, tanta penetración e impacto había adquirido este medio que no tardaron mucho los gobernantes en darse cuenta de la conveniencia de emplear caricaturistas para validar sus posiciones o atacar sus rivales. Una breve reseña de las revistas satíricas que aparecieron. Está generalmente reconocido que la primera publicación satírica fue la Caricature de Francia en el 1830. Sin embargo, he aquí donde los que hacemos investigación nos encontramos con sorpresa. En el libro Historia de la caricatura en México, su autor, el humorista Rius, nos menciona una revista festiva aparecida en 1812 de título El Juguetillo, de la cual lamentablemente no queda copia. Y en su libro El periodismo en Puerto Rico, Antonio S. Pedreira hace referencia a El Cigarrón, aparecida en San Juan en 1814. La publicación se autodefinía como órgano de los servilones y desafectados de la Constitución. Los únicos datos que da Pedreira es que fue la segunda publicación no oficial en Puerto Rico y que fue clausurada por la censura al poco tiempo.
lamentablemente tampoco han sobrevivido copias. En ambos casos, solo los títulos de estas dos publicaciones nos darían una indicación de su naturaleza festiva o satírica. Si esto fuera así, México y Puerto Rico tendrían la honrosa distinción de haber publicado los primeros periódicos humorísticos en el mundo, adelantándose por cerca de 2 décadas a las iniciativas europeas. No obstante, y por más que quisiéramos hacer valer nuestro orgullo criollo, la seriedad investigativa nos impone acatar la contundencia de lo verificable. Ya sea que nos hubiéramos adelantado o no, el hecho indiscutible es que la Caricature fue la primera publicación del género con el formato a seguir por todas las otras. Textos cortos, grandes pliegues de caricaturas y todo en un estilo de crítica valiente y comprometida. Más importante aún, el nombre del director responsable, Charles Philippon, aparecía claramente y todos los trabajos estaban firmados. Había nacido la prensa satírica. En 1832 sale Charivari, publicada por el mismo grupo de la Caricature, cerrada por la censura. En Alemania aparece Fleger de Blatter y en Inglaterra Punch. En Estados Unidos, aunque ya en la década de 1850 revistas como Harper y otras publicaban caricaturas, no sería sino hasta la década de 1860 que aparecerían Judge y Life, dedicadas exclusivamente al humor. Y en América Latina serían México, Argentina, Cuba y Venezuela quienes habrían de tomar la delantera. En su trabajo sobre el humor en México, Ríos contabiliza varias revistas aztecas con títulos como El Duende, El Quebrantahuesos, Momo, El Martillo, El Mosquito y otras que a partir de la década de 1930 comienzan a hacer su aparición. En Argentina, en 1855, aparece la primera revista satírica, La Bruja Duende, seguida poco después por Don Quijote. En La Habana se publica en 1857 La Charanga, seguida por El Moro Musa un año después. En Venezuela, en 1858 aparece El Pica y Huye, que se autoproclama periódico poco serio, crítico satírico, bulloso y chismográfico. En la República Dominicana existieron varios pasquines caricaturas que circularon entre 1861 a 1865, pero no sería hasta 1891 que aparecería El Lápiz. Y en Puerto Rico aparece El Moscardón en Ponce en 1865, seguida un año después por El Duende y El Loco en San Juan y Cagua, respectivamente. Desde un principio, los mismos títulos de estas revistas nos dejan bien claros sus intenciones. Así es que no cabe duda de los propósitos pulsantes del mosquito, el alacrán y la avispa, o tajantes del escalpelo y el florete, o las intenciones de castigar, de la punta, el látigo, la picota, o sencillamente molestar, el buscapié, el mime, el moscardón, el granuja y otros. Pero más reveladoras aún son las consignas con que estas revistas reafirman su independencia de criterio, cualidad indispensable para que las mismas no pierdan su credibilidad. Así es que el Quijote de Argentina declaraba en 1883: este periódico se compra.